Yo pertenecí al sinarquismo. Pertenecí como una señora activa y había mucha piedad en este pueblo, aunque era más chico. La proclama por un México más equitativo había dado lugar el 23 de mayo de 1937 a la creación del movimiento sinarquista con la herencia ideológica de quienes vivieron la Guerra de los Cristeros. Su cuna, la ciudad de León, en la calle Libertad. Bueno, el sinarquismo es un movimiento que nace en la época en donde todos los movimientos del mismo nivel comienzan a emerger, especialmente en los años de la guerra, después de la gran crisis del 29. Aquí en México tuvimos la crisis del 26 al 29 con los cristeros, que están tratando de diseñar un rumbo en donde las personas puedan encontrar su desarrollo, especialmente porque son los cambios a la industrialización. Está dedicada sobre todo a favorecer a los desposeídos. Bajo el lema Patria, Justicia y Libertad, los sinarquistas se pronunciaban por un México más igualitario, sin clases sociales, asumiendo su compromiso para con Dios y para México. Aquello se extendió públicamente. Público quiere decir que no nomás en el templo se hacía aquella propaganda. Los hilos sensibles del pueblo se vieron severamente trastocados. Venían de las secuelas de la Revolución y de la Guerra de los Cristeros. Ahora luchaban por un México más justo, lejos de la opresión del gobierno de la imposición. El agro leonés sumaba sus fuerzas al sinarquismo en busca del respeto a la tenencia de la tierra. Pero no eran solo los sinarquistas quienes buscaban un cambio en la manera de gobernar. El 6 de julio de 1945, 38 personas constituyeron la Unión Cívica Leonesa en miras de trabajar por una mejor ciudad. El Partido Acción Nacional participó fuertemente para el cambio. Manuel Gómez Morín, uno de los fundadores del Partido Acción Nacional, calificaba al gobierno como una oligarquía sin fe en su misión, en la patria forjada por la revolución, olvidando su proclama en la renovación política y el mejoramiento social. Se acercaba el cambio de ayuntamiento de la presidencia municipal de León. El gobernador del estado de Guanajuato, Ernesto Hidalgo, había impuesto al candidato oficial, el doctor Ignacio Quirós. El pueblo de León buscaba el sufragio directo que proclamaba el artículo 115 de la Constitución Política Mexicana a través de la elección popular. La Unión Cívica Leonesa se pronunció por el respeto al voto. Era ahora o nunca. Ricardo Hernández, Jesús Garibay, Florencio Quirós, Irineo Durán, José Escalante y José Trueba Olivares encabezaron esta lucha electoral. La propuesta estaba clara: escoger a una persona que no hiciera de la política un oficio, sino gobernar para el pueblo, es decir, formar un ayuntamiento no político, un cabildo municipal cívico con gente honrada y digna de confianza. Todos coincidieron con don Carlos Obregón, empresario, rico, de espíritu noble y con un gran carisma que se había ganado el apoyo de la gente que se pronunciaba en contra del partido oficial, el PRM. Los sinarquistas, la Unión Cívica Leonesa, el Partido Acción Nacional y el pueblo, todos unidos por una elección limpia. Y llegó el día, 16 de diciembre de 1945. Todos, desde temprano, acudieron a las urnas a votar. La cita, el Jardín de la Industria, hoy Plaza de los Fundadores. Los candidatos: don Carlos Obregón Torres, empresario local, contaba con 56 años, ajeno a la política por quien el pueblo votaba en ese momento en las urnas. En esa época yo trabajaba para don Carlos Obregón en la peletería. Iba a las mañanas. Don Carlos era el candidato a presidente municipal de la oposición aquí en León, una persona muy decente, todo un caballero. Don Carlos Obregón no era muy alto, medio fornido, usaba lentes, no digo gordo, fuerte, siempre impecablemente vestido de traje. Y bueno, pues una persona muy apreciada y muy querida en todos los medios sociales de León, porque a través de la peletería conocía desde los fabricantes más encumbrados del calzado hasta los más humildes fabricantes también del calzado, todos los niveles
socioeconómicos iban a la peletería de él. Fue de los primeros impulsores en el equipo San Sebastián de fútbol. Él fue dueño del equipo San Sebastián. Él ayudó económicamente en la construcción del Estadio de la Martinica, junto con don Alfonso Guerra, que era el propietario del terreno. Don Carlos Obregón fue hermano de una familia muy numerosa de señores muy conocidos aquí en León. Pues era uno de los principales sinarquistas también que teníamos nosotros. Ayudaba a mucha gente a él. Pues sí, pues eran de mucho dinero. Doctor Ignacio Quirós, candidato oficial del PRM, se había distinguido por su oficio de médico. Lo unía a una amistad con el saliente alcalde, también de oficio galeno, doctor Muñoz Orozco, y el gobernador Ernesto Hidalgo. Ignacio Quirós había estado bien en León, era un médico común y corriente. Y él era un médico de aquí. Pero recuerden ustedes que el presidente municipal de aquí era un médico, el doctor Muñoz Orozco. Que por cierto vivía aquí enfrente. Sí, Salvador Muñoz Orozco, pues era mi vecino. La contienda fue difícil. Se congregaron agraristas rijosos traídos del municipio de San Francisco del Rincón. Se encontraron mesas usurpadoras con políticos profesionales, usurpadores, a quienes sacaron del lugar con empujones. Él era del PRI, mi marido, y él trabajaba en el municipio en un camión de la basura. Él se llamaba Jesús Apolinar Escobar. Miren, él trabajó desde 1938 en la administración de don Antonio Madrazo. En las elecciones él era presidente de la casilla que abrían. ¿Dónde estaba? Mire, la casilla esa la pusieron en esa ocasión, me parece que aquí por la Gardenia para allá, pasando el Álvaro Obregón. Dice que muchos disturbios ya fueron con los escrutadores, con los que ponían de otros partidos, como por ejemplo el del sinarquismo, que era el que en aquella época imperaba mucho el sinarquismo. Y dicen que ya mandaban personas del sinarquismo y a que estuvieran allí, no estaban conformes, que porque decían que ellos se robaban el voto y que no estaban conformes, porque él era del PRI. Hasta el jueves 20 de diciembre se haría el conteo de los votos. Llegado el día, procedieron a hacer su cómputo en la Plaza de la Industria. Presidente de conteo a don Guadalupe Durán. La cifra fue 22.173 votos para Carlos Obregón, 58 para el candidato del PRM. La votación era auténtica. Cada voto constaba del nombre, domicilio y firma o huella del votante. El PRM no aceptó la derrota e impuso la toma de protesta del doctor Quirós. Pero no fue el pueblo de León el que estuvo allí, fueron puros agradistas que trajo un líder de San Pancho, Adelaido Gómez, que se trajo todos los agradistas aquí al jardín, al caballo, y son los que tomaron la posición del presidente. La Unión Cívica Leonesa, los sinarquistas y el Partido Acción Nacional reunieron a la gente para reclamar el sufragio de su voto. Sí, porque un día antes estuve yo aquí, el día primero, incluso hasta con unas antorchas de lazo con petróleo, nos fuimos aquí por esta calle hasta allá donde vivía ese señor Obregón, ahí en Bellavista, y nos decía que nos calmáramos, que se arreglaba. Para intimidar a la gente y apoyar la toma de posesión del ayuntamiento, se movilizaron cuerpos de tropas al mando del coronel Emilio Olvera Barrón. La casa municipal se convirtió en cuartel y la presencia de numerosos soldados en las calles hacía patente el propósito de imponer por la fuerza autoridades no legítimas. Por su parte, el pueblo de León se reunía en un mitin en el Parque Hidalgo, manifestando la inconformidad por la imposición. Otro día yo no estuve en el parque, también ahí en el parque quemaron también palmas allí de las que había allí, y la caballería andaba pues quitando las manifestaciones, grupos que se formaban, ¿no? Eso fue en la mañana, el 2 de enero, en la mañana. En eso, irrumpieron los soldados en el parque, al mando del coronel Pablo Cano Martínez. Agrediendo a la multitud a culatazos, llegaron tropas a caballo. Como resultado, más de 100 heridos. Se reunieron los hombres en el parque, yo a esa ya no fui. Se reunieron en señal de protesta. Criatura, no había armas, llevaban puras balas para defenderse.
Y entonces los soldados sí llevaban armas, pero nomás hubo golpes, no hubo muertos ese día de esa asamblea a mediodía. El pueblo se congregó en la plaza principal y a forma de verbena, mujeres, hombres y niños se manifestaban por la democracia. Donde trabajaba el patrón y la patrona le dijo, ya váyanse a la plaza todos, pero no dejen de ir allá. Pues era así como una fiesta aquí, era una fiesta que andaba aquí, pues todos veníamos a ver qué. Entonces yo vivía acá para el barrio, de allá nos venimos yo y otros dos amigos. Por cierto, nos echamos una que otra, ¿verdad? Y entonces aquí anduvimos dando vueltas. Ese día habíamos llegado al jardín en desfile, hasta había desfile de puros niños. Y entonces yo como me vine por el callejón que le decimos de Dolores, llegué frente al Templo de la Soledad y vi pasar el desfile de niños y allí iban los míos. La plaza seguía con su algarabía. Unos jóvenes recorrían la plaza con un ataúd en hombros, con las iniciales del doctor Quirós y una leyenda que decía, muera el PRM. Sí, andábamos con un loco, lo traíamos allá, nos robamos una caja de ahí de Sapián y echamos al loco allí para traerlo, que era Quirós, que era Quirós el que traíamos, ya lo traíamos muerto en la caja. Entonces nosotros pues encantados, ya íbamos con el relajazo y gritaba la gente, ¡viva Tomás! Y se asomaba Tomás, y muera el PRM, no me acuerdo cuáles eran las siglas de la muerte del PRM, y se agachaba Tomás. Llegamos a la plaza con el loquito Tomás así en algarabía. Daban los mariachis y los niños detrás de la caja de muerto, donde le lloraban y le cantaban y le ponían sus velas ahí como si estuvieran muriendo. Casi a las 6 de la tarde, los líderes del movimiento sinarquista, la Unión Cívica Leonesa y el Partido Acción Nacional pidieron calma a los manifestantes. Licenciados estos que le digo, Abascal y Torres Bueno y todos ellos se subían a las bancas y nos gritaban, ya váyanse a sus casas, ya esto se arregla, esto se va a arreglar de un momento a otro. Estamos esperando una llamada de Guanajuato. Y se empezó a recorrer, pero al rato prenden una palmera. Yo andaba allí cerquitas de ellos cuando vi que uno sacó una caja de cerillos y le prendió a una hojita. Pero ya habían prendido hasta los árboles. Digo, puéstole lumbre y ardían. Por eso yo corrí. La Unión Cívica Leonesa pidió hablar con el doctor Quirós. Se asignó una comisión e ingresaron al Palacio Municipal. Se le pidió al doctor Quirós que renunciara al cargo que por elección no le correspondía. El doctor accedió, pero pidió antes hablar con el gobernador. Solicitó movieran a la multitud que estaba congregada frente a Palacio, exigiendo justicia al voto para poder salir, y así partió rumbo a Guanajuato. Y me tocó ver que se organizó un mitin con la presencia de don Carlos Obregón en uno de los balcones del Hotel Condesa, o sea, frente al Palacio Nacional, el Palacio Municipal. El objeto de que fuera ahí el mitin era distraer la atención de la gente, que todo el mundo volteara hacia el lado opuesto de la presidencia municipal para que el presidente que había tomado posición pudiera salir de la presidencia. Porque toda la gente estaba amotinada allá para que no tomara posesión el otro presidente, el de la Gresca, pues, era el doctor Quirós. Entonces Ernesto Olivares le habló a toda la gente para acá. Y en eso que nos venimos para acá, le salió en un coche el que tomó posesión, que no tomó, pues ya no fue presidente, ¿me entiendes? Cerca de las 9 de la noche, todo cambió para León.
y nos dijo el licenciado, el que estaba a favor del pueblo, que a las 9 de la noche iban a dar respuesta el gobierno, y nos dio la respuesta a balazos. Evelia Padilla era conocida en la ciudad con el sobrenombre Valentina y cantaba por las tardes en la hora azul de los niños en la estación de radio RZ, ubicada entonces en la Plaza de la Industria, hoy Plaza Fundadores. Esa noche, ella venía de San Juan de Dios con su madre y una prima. Por desgracia, fue herida. Cuando pasábamos por la mera puerta, un militar traía una granada en la mano, algo le hizo en la boca y la aventó. Era una muchacha, era hermana del Chale Padilla, vivían aquí por lo que le dieron un balazo. Era una cantante de la XRZ. ¿La Valentina? La Valentina, le dieron un balazo en un brazo, en una pierna, no me acuerdo, le tocó a ella. Yo la conocí, la Tequilé y los Tarzanes y todos esos, los de Lucha de Reyes, eran los que cantaba ella, como ranchera. Incluso hasta se vestía también de China Poblana cuando se presentaba en los festivales que organizaban. Pedro Monroy estaba ya cerca de Nacho Horta. Incluso la Valentina también. La Valentina cantaba en la XFM. Pues yo caí en el suelo, muy desnuda y muy sangrada. A mi mamá también se le quemó mucho la ropa con la pólvora de lo que aventaron. Recuerdo de una, no sé si era cantante, la Valentina. Ese salió insultando a Juan Cuerdas. Exactamente no sé dónde salió, pero cuando yo llegué a la ambulancia, le iban subiendo a ella. ¿Dónde le dieron el balazo? Aquí en el brazo izquierdo. Me entró por aquí y me salió por acá. Mira, la Valentina cantaba por allá, parece que cosas no recuerdo tan luego, pero Valentina, Valentina, yo te quisiera decir, pues seguro que la querían. Me gustaba mucho esa canción y por eso así me pusieron, pero no me decían sino me decían Valentina. No, pues ella era muy amiga mía también, sí. Cantaba ranchero, pero no profesionalmente, o quizá lo haría profesionalmente antes de casarse. Yo hice mis pininos en la radio en la XLG, cuando llamábamos en aquel tiempo ir a echar palomazos. Y tenía la hora azul de los niños en el radio y un día fui a cantar y me saqué el premio y de ahí seguí cantando. Abogado de oficio, Jorge Hurtado estaba en León de visita. Venía con su esposa a visitar a su suegro que estaba enfermo. Ella era hermana de Carlos González Obregón, líder sinarquista, sobrinos del candidato don Carlos Obregón. Esa noche, él llega a la plaza a comprar el periódico. Yo voy a la plaza a comprar el periódico y saliendo de comprar el periódico coincidió yo, como defendiéndome con las bancas de la plaza. Alcancé a entrar al Hotel Condesa. Ricardo Valadez era zapatero. Aun cuando había participado en la manifestación del 1 de enero y en la del Parque, esa noche él se encontraba en otro lugar. Yo estaba en el barrio en una cantina, por cierto, estaba tomando unos tequilas. Hasta allá soy yo, porque en ese tiempo estaba muy pequeño aquí en León. Y se oía bien todo, se oían hasta allá los balazos. María de la Luz González había vivido la Guerra de los Cristeros, era sinarquista desde sus inicios y esa noche, ella, al igual que su esposo, se manifestaban pacíficamente frente al palacio. Yo alcancé a salirme del jardín y alcancé a llegar a la esquinita de la parroquia. Y mi esposo estaba muy sentado en una silla de palacio, de las de frente a palacio, y por milagro de Dios se salvó, que por aquí pegó una bala. Entonces tuvieron que correr a toda aquella gente que estaba en aquella manifestación de noche, y ya balaceados empezaron a sonar los dobles, las campanas en la parroquia, y los hombres se salieron rodando por las esquinas. Socorro García vivía en la calle Gardenia. Esa noche esperaba junto con sus hijos a su esposo, quien era empleado del municipio. Él dice que él ya iba a salirse de Palacio para venirse, lo que vio tanta multitud que estaba enardecida. Y si ya me quería ir, dice, oyendo todo, que ya habían pedido de soldados.
Antonio Hernández Ornelas había estado en la plaza con los manifestantes. Era un niño, y aunque le pareció divertido correr tras el ataúd que traían, se asustó al ver quemar las palmeras y regresó a su casa, que por cierto en la planta baja de la misma era la Cruz Roja en ese entonces. Empezamos a rezar y yo creo que íbamos a medio rosario cuando se oye ta 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 ta. ¡Ay, Lola!, grita mi mamá, las coconitas de la revolución. Y todos asustados, ¿cuáles coconitas? Pues las ametralladoras, ¿qué estará pasando en el centro? Antonio Cato vivía a 100 metros de la plaza en la calle Juárez, hoy Hotel Señorial. Era subjefe de personal del voluntariado de la Cruz Roja y salía de su casa cuando, al oír la balacera, ver el corredero de gente, yo me estaba despidiendo de mi madre para ir a prestar mis servicios precisamente a la guardia de la Cruz Roja. La gente corriendo, se acerca una señora herida, llega a las puertas de la casa, era un rozón nada más. La dejé en manos de mi madre, agarré una camioneta, le puse el banderín de la Cruz Roja y me trasladé aquí al centro de la ciudad. Frente al Hotel Condesa, precisamente, recogí los primeros 6 heridos, los trasladé al puesto de socorros y en ese momento le ordené al señor Refugio Pedrosa saliera con las ambulancias a prestar el servicio. Refugio Pedrosa era voluntario de la Cruz Roja, su puesto era de chofer. Esa noche estaba de turno. Teníamos nosotros esa ambulancia pues para estrenarla el 12 de enero en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. El señor Antonio Cato me dio la orden me dio las llaves y dice, vámonos al jardín. Melesio Ortega Muñoz era zapatero, pero prestaba sus servicios en la Cruz Roja como jefe de guardia. Esa noche había estado media hora antes en la plaza. Observó mucha gente y aunque se oía de todo, prefirió encaminarse para llegar pronto a su servicio. Mi impresión al bajar de la ambulancia fue ver muchos cuerpos tirados y enseguida partimos a ver quién tenía vida y quién no tenía vida para levantar a los que tenían vida. El licenciado Jorge Hurtado, a pesar del miedo, pudo observar que alcancé a entrar al Hotel Condesa. Me subí, había una habitación, o digo un cuarto deshabitado, me asomé y fue cuando presencié que un pelotón que salió de la plaza del Palacio Municipal avanzó hasta el kiosco y a una orden que les dio su jefe, se voltearon sobre el Palacio Municipal y dispararon. Eso me consta. Valentina, aunque no entendía el porqué de las cosas, no olvida aquella desoladora escena. Muchos lamentos y muchos gritos de la gente, se asustó mucho con eso. Después de que aventaron la granada, dispararon con metralletas, con rifles. Herminio Muñoz había llegado con 2 amigos. En la balacera se pierden. Él solo pensaba en salvar su vida. Yo me alcancé a parar en la mera esquina donde está el templo de la parroquia. Me dice un señor, dice, oiga, no se quiere ir. Había un sitio allí, se llama el Sitio León, y allí agarró un coche, él me dijo, ¿se sube? No, me dijo 2 veces, ya estaba yo adentro, ¿me entiendes? Cuando íbamos, yo de mis amigos ya no supe nada. Basilio y el otro se llamaba Guillermo Tapia, a esos 2 los mataron. Don Sixto Díaz Infante se asustó tanto que se tiró al suelo y ve un rostro que pide ayuda, un rostro que por años guardó en su memoria. Yo volteé cuando la balacera, pues yo volteé y no había nadie parado, todos estaban acostados, pues yo también me dejé caer y también me acosté para salir ahí arrastrándome hasta aquí, hasta la esquina de 5 de mayo. Yo vi a un señor que quería que lo ayudara, iba ya panseado, iba ya que ya no podía andar. Le di la mano para que llegara al kiosco, y ahí se sentara, yo no supe qué fin tendría. Melesio Ortega nunca había visto algo igual. ¿Y ahora qué hacemos?, decía. ¿Qué hacemos con tanto herido? Que en una de tantas vueltas me estaba volviendo loco. Dios nos ayudó mucho en ese sentido.
Entonces lo primero que levantamos era un muchacho que se quejaba mucho de una pierna. Lo revisamos de todos lados, nada más la pierna, no recuerdo si era la derecha o la izquierda, que tenía un balazo por aquí así. Entonces lo único que se me ocurrió fue ponerle un torniquete. Y así nos lo llevamos en la camilla hasta la Cruz Roja, entre él y yo. Y seguí de frente a la parroquia. Partimos rumbo a las 5 de mayo, dimos vuelta a 5 de mayo, con él en la camilla. Estaba un muchacho al que le habían cortado el pantalón y la pierna era descomunal. Haga cuenta, una pierna de 50 centímetros de ancho así, porque le había estallado una bala expansiva. Ahí estaba el pobre con sus quejidos, pero como no era de muerte, pues ahí lo tenían, y mientras atendiendo a los que desgraciadamente venían sumamente malos. Ricardo Valadez sale de la cantina y apresuradamente llega a la plaza. ¿Qué pasa? ¿Por qué corren todos? Y venimos a ver qué había, pero aquí en Ley Hidalgo, antes de llegar a Catedral, vimos la caballería y nos regresó, no, ya no llegamos, ya me fui yo para mi casa. Hay que sacar fuerzas de donde sea, pero no puedo dejar de sentir. Por aquí, así en este sitio aproximadamente, recogí yo al señor Ignacio Horta. Posteriormente, pues yo me impresioné mucho, ¿verdad? Porque pues, un compañero nuestro que caía porque iba en la ambulancia, en el estribo, que estaba con heridas, pues ya casi muerto. Lo llevamos aquí a las 5 de mayo 331, que era donde estaba la Cruz Roja, y ya como a las 13 de la mañana me informaron que había fallecido. José de la Luz Vallejo Herrera había peleado por el cambio. Se salvó de morir esa noche. No, yo no me cubrí con nada porque yo no le digo que nos fuimos a traer esas cobijas y luego ya íbamos llegando al carro verde cuando oímos una como balacera, ¿verdad? Y luego en eso volteamos para atrás y ya venía un corredero. Y la Cruz Roja seguía, no hay de otra. Salvemos a quien podamos, por nosotros no queda, aún a costa de nuestra vida. Sí, me sentí desesperado, me sentí pues no impotente porque las fuerzas, los mismos heridos nos las daban. Nos daban esa fuerza para seguir luchando, para seguir a vuelta y vuelta y a viaje de heridos. Jesús Apolinar Escobar, empleado del municipio, había tenido que quedarse en Palacio. Las circunstancias le impidieron salir. Él presenció todo desde adentro. Escuchó y supo lo que jamás se dijo. Desde la tesorería estaban en la tesorería los soldados allí metidos. Dice, yo nomás estaba atrás del pilar viendo, dice, el gentío y el caidero de gente. Sale de adentro, de arriba, que estaba arriba, el que era el que los mandaba, un general que se apellidaba Olvera. Tenía 15, 17 días que había salido yo del servicio militar. Conocía a ese Olvera Barrón porque estaba en el... No lo traté, ¿no? Pero de vista lo conocí en Irapuato y era del Estado Mayor. Y sale de arriba corriendo, baja las escaleras del segundo piso y que les grita, paren el fuego, que hijos del esto. Y dice mi marido que fue un tiradero, platicaba él, decía que era un tiradero de gente, que él creyó que dijo, ay, ya se acabaron yo. Aquello era como de terror, había que pararlo, pero ¿cómo? Mi mamá era muy amiga de la esposa del presidente, Cholita, Manuela Vila Camacho. Y entonces tenía mi mamá el teléfono de Los Pinos. Me comunico yo a Los Pinos y me contesta el capitán Partida, que era uno de los ayudantes del general. Cuando yo le comenté la magnitud del drama, de la matanza, pidiéndole que viniera a la bocina el presidente, regresa el capitán Partida y me dice, lo mando a saludar al señor presidente. Le disculpa, se disculpa de no venir a la bocina porque está delicado de salud, pero que ya toma nota de lo que usted nos está informando. Él respetaba la libertad municipal.
Me enojé, le di el colgonazo al teléfono. Pasaban de las 11 de la noche cuando don José Pons, jefe de ambulancias, defendió con gallardía a quienes curaban de sus lamentos. Los sardos, los gendarmes venían en caballos y se mete un capitán, una persona, se mete aquí a la Cruz Roja. Quería sacar gente, quería ver aquí cómo estaban las cosas. Y don José Pons le agarra la brida al caballo, ¿verdad? Lo detiene y don José Pons le pone una cachetada al militar aquel. Se enfrentó con un subteniente que venía al mando de estos soldados. El señor Pons argumentó que la Cruz Roja era neutral y que ahí no podían entrar. Le dijo al subteniente que podían entrar, pero sobre su cadáver, violando los convenios de Ginebra, violando la neutralidad de la Cruz Roja. Afortunadamente yo creo que este hombre reaccionó ante la valentía de don José y ante lo que estaba haciendo, que era totalmente impropio. Félix Caso era obrero. Él, como otros, presenciaron manifestaciones, sabían lo que pasaba, pero preferían mantenerse al margen. Esa noche, de alguna manera había que ayudar, aunque fuera a visitar a los heridos. Ya después lo que me dediqué fue a ir a ver a los heridos que los llevaban al hospital, entonces, ahí por aquí les dan. Yo los fui a ver a todos. ¿Loco? Tomás, creo. Ella sí se llamaba Tomás. Sí lo conocí, que decía ahí, que se sentaba y lo traían adentro de una caja y se daba la enderezada. Y después ese mismo lo hirieron o le dieron un piquete con una bayoneta y lo fui yo a ver al hospital. En ese tiempo vivió. Pedro Monroy tenía y duró mucho tiempo con una concesión en el jardín principal. Esa concesión era el alquiler de sillas. Pues que como a 25 o a 50 centavos le sentaban las sillas. Pedro salió de misa y le tocó. Recuerdo yo que entramos, recogía al señor Pedro Monroy. Pregunté, don Pedro, ¿qué le pasa? Se abrió de las manos y tenía los balazos en el vientre. El esposo de doña Socorro no fue a dormir esa noche. Pese a la incertidumbre, no imaginaba la magnitud de los acontecimientos. Porque ya el general ordenó que nadie saliera de allí. Y que si salían, que salieran a acompañarlo, a contar los heridos, los muertos. Porque ya la Cruz Roja andaba entrando recogiendo los heridos. 3 de enero. Al día siguiente, la realidad. Al día siguiente tenía que ir a trabajar. Me puse a venirme por aquí. No, nomás vean. Charcos de sangre por donde quiera. Muy feo. Pues quién iba a venir aquí, pues estaba, de cuenta que andaba uno en el rastro, caminaba y se resbalaba uno con la sangre. Se vivió la procesión más larga de su historia. Cadáveres amontonados, familiares desesperados por encontrar a sus seres queridos, caídos a mansalva. Yo fui otro día, ¿verdad? Y ya estaban poniendo las cajas afuera de la parroquia, adentro, no cupieron, las empezaron a poner afuera de la parroquia. Todos los muertitos que hubo, que los iban a enterrar a las 4 de la tarde. Mujeres en los balcones, niños asustados, hombres asombrados. Era increíble, un pueblo masacrado por el gobierno de la imposición. Cuando llegamos al Arco de la Calzada, todo el gentío que llevaba a sus muertos a sepultar de ese día, ahí nos esperaron en el Arco de la Calzada, que llegáramos nosotros. Era una cosa muy, muy triste. El arco a veces se me hacía muy grandote, se me hacía muy chiquito. Olía a muerte. El silencio era lo único que reinó aquel día. Un silencio por dolor, por impotencia, por impunidad. La plaza estaba con un silencio, ¿verdad? Un silencio muy respetuoso de la gente. La gente estaba muy, muy apenada, adolorida, sin explicarse la barbarie que se cometió contra ella. Se oyeron mucho tiempo
los dobles de dolor. 27 fueron los muertos que llevaron a sepultar, uno de ellos agente viajero, procedente de Celaya. El pueblo de León, de Guadalajara, Aguascalientes, Zacatecas, México entero pedía la desaparición de los poderes en Guanajuato. Los diarios capitalinos anunciaban luto nacional por la masacre acontecida en León. Esquelas, crónicas, desplegados, llamados a la conciencia del presidente Ávila Camacho para hacer justicia a un pueblo pisoteado, herido por la imposición. La indignación del país, porque los periódicos ponían a planas desplegadas todo lo relacionado con la matanza de León. Jorge Hurtado escribió más tarde estos hechos en un libro al que tituló La tragedia. El mismo año de 46, la editorial Polis lo publicó, vinieron los ejemplares aquí y volaron, porque me indignó mucho. Y cuento lo que me consta. Enrique Borrego, corresponsal del periódico Excelsior, había sido el primer reportero en llegar de México a cubrir los hechos. Gracias a la presión pública que ejercía a través de su trabajo, al exponer la magnitud de esta masacre, se sumaron líderes de opinión, la sociedad civil, empresarios y México entero con la publicación de desplegados pidiendo justicia al gobierno federal. El 5 de enero, el pueblo de León esperaba al presidente de la República, general Manuel Ávila Camacho. No llegó. Quienes llegan son un grupo de militares al mando del general Roberto Bonilla, procurador de justicia militar. La consigna era investigar lo sucedido. Los militares observan el Palacio Municipal, recorren la plaza y recaban pruebas para deslindar responsabilidades. Se detuvo a gente para interrogarla. La Unión Médica Leonesa informa de la lista de heridos y muertos. Jamás se supo el resultado oficial de la investigación. Se decía de que el gobierno había mandado tirar cadáveres en camiones de la basura. ¿Dónde quedaron todos los muertos que estaban tirados enfrente del palacio? Si no los tiraron. Yo quiero que me digan, ¿dónde quedaron? ¿Cómo los desaparecían? Esa fue mentira, dicen que hasta los tiraron, a los muertos. Y como le digo, pues como mi marido trabajaba en el municipio, decía, pero qué bárbaros, fíjate. Un día el chofer ese del camión de Redilas que sacaba los perros del barrio, ya le tenía a la gente que le iban a linchar en la puerta de Palacio. Oficialmente jamás se pudo comprobar. Por su parte, Acción Nacional, que dirige el licenciado Manuel Gómez Morín, pide la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los sucesos bochornosos registrados en León. El PAN estima que el pueblo de León ha venido haciendo un esfuerzo magnífico para obtener la renovación del ayuntamiento de aquella ciudad, y agrega: las autoridades locales pusieron en juego todos los medios vergonzosos para impedir la elección o burlarla. Así, el 7 de enero, el presidente de la República, general Manuel Ávila Camacho, quien se había hecho de oídos sordos, toma la decisión de pedir al Congreso la desaparición de los poderes, argumentando que la decisión del pueblo tiene que hacerse valer, asentado así en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con la desaparición de los poderes, el pueblo de León nombra de interino a Nicéforo Guerrero, a través de la Junta de Administración Civil, cediendo legalmente los poderes a don Carlos Obregón el 19 de febrero de 1946. Pasaba de las 7 de la noche cuando don Carlos Obregón, después de un desfile por la calle Madero, cruza la puerta de Palacio, pidiendo un minuto de silencio por los mártires caídos por la democracia. A nadie castigaron. No, pues, ¿el pueblo qué? La voz del pueblo contra el gobierno, menos en esos años. No. Son mártires cívicos, son mártires por el mejoramiento social, por el mejoramiento gubernamental, por eso y lo otro. El pueblo de León guarda en su corazón estos hechos, que marcaron el capítulo más doloroso de su historia. Sobreviven aún algunos de quienes vivieron estos acontecimientos el 2 de enero de 1946. Hago por no recordarlo, porque recordar es volver a vivir. Nunca se imaginaron
que esa idea los iba a llevar a la muerte. Estuvo triste porque sí, nomás viera qué trépico se veía aquella madero con todos los muertos que llevaban cargados. Pero no lloré por susto, sino por pesar, por desaliento, por incapacidad de nada. Pero sí lloré por dentro y se siente más feo.